del señor presidente de la República y tanta insistencia en el asunto del metro de Bogotá, a una semana en ese momento cuando comenzaron los comentarios públicos del presidente, y hoy a 3 días de las elecciones, y que si eso no era algún tipo de ejercicio de politiquería? La senadora María José Pizarro contestó anoche que no, que ha sido una obsesión del presidente, una tarea de su partido y de su movimiento este asunto. Lo cierto es que se volvió a mover todo el tema con la visita del presidente a China. Hizo unas propuestas el presidente de la República para lo del metro de Bogotá. Finalmente, ¿cómo las condensamos, Fraile? Propuestas muy complejas, Gustavo, pero mire, básicamente, hoy el metro de Bogotá está dividido en 2 líneas. La primera, que es la que termina en la 72 y empieza en Kennedy, en Bosa, en el Patio Taller, y la segunda que va hasta Suba y Engativá. El presidente dice, pues hagámoslo en 3 tramos. Un primero elevado desde Bosa hasta la Caracas y otros tramos ya subterráneos, el de la avenida Caracas hasta la 72 y de ahí en adelante Suba y Engativá. Dijo, mire, si Bogotá quiere, Bogotá, el gobierno pone el resto de la plata que haga falta, licitamos de nuevo el tramo subterráneo de la Caracas, licitamos lo de Suba y Engativá. Es más, podríamos entregar el tramo subterráneo de la Caracas con el de Suba de manera conjunta, pero es más, al presidente le gustaría, por ejemplo, que una sola empresa manejara todo el recorrido del metro desde Bosa hasta la localidad de Suba. El tema, Gustavo, es que ya están dando la licitación de la segunda línea del metro y en este caso en particular el presidente dice, si Bogotá quiere, sí, en las urnas así se decide, pero básicamente esa es la propuesta. Partir en 3, lo que hoy se estructuró, se diseñó y está en proceso de licitación en 2 tramos. Señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López, muy buenos días. ¿Para usted tiene sentido la propuesta del señor presidente de la República? Queridos, muy buenos días. Pues la verdad, Gustavo, es que este domingo son los bogotanos los que deciden, porque es su futuro, son sus impuestos, los tiempos y las vidas de sus familias lo que se está decidiendo. Y yo creo que hoy Bogotá amanece con una doble noticia muy difícil. Por un lado, no es nuevo, el petrismo lleva 5 años tratando de parar la primera línea del metro para hacer un tramo subterráneo en la Caracas. Lo ha propuesto desde hace 5 años, ha hecho toda suerte de acciones judiciales y políticas para tratar de parar el metro. Ahora, lo cierto es que el metro, apreciados bogotanos, y lo saben todos, lo muestran los medios de comunicación todos los días, el metro ya está contratado, el metro va en un 25% de ejecución. En el metro están trabajando hoy 4.200 personas que lo están construyendo. La propuesta del presidente es muy concreta y digamos, pues son los bogotanos los que decidirán. ¿Cuál es la propuesta del presidente? Parar la licitación y la obra que está en curso, con lo cual pues perderemos tiempo y perderemos lo ya invertido. Segundo, cambiar el trazado, que el metro ya no vaya por la Caracas como está previsto, sino por la carrera 13, que no sea elevado, sino que sea subterráneo, que ya no empiece en el 2028, que lo íbamos a estrenar, porque como ya va al 25%, vamos bien en la ejecución, en el 2028, en 5 años ya lo íbamos a estrenar. Ya no, ahora se aplazará 10 años más, mientras se hacen nuevos estudios, nuevos trazados, nuevas licitaciones, se agrega la plata que hay que conseguir, se tendrá que restar, ¿no? Cuando el presidente dice muy generosamente, yo ofrezco pagar el 100% del metro. Yo quiero recordar que es que el metro ni ninguna hora se paga con la tarjeta de crédito, señor presidente, se paga con los impuestos de los bogotanos. Que el presidente dice, no hay problema, yo adiciono 15 billones de pesos. Ese es un anuncio de que le van a cobrar a los colombianos 15 billones de pesos más en impuestos para dedicárselos a un proyecto que ya está contratado y licitado y para que se demore 10 años más. Esa es la propuesta del señor presidente. Él tiene sus argumentos, él dice que es mejor, que el metro va a ser mejor. Y yo quiero aclarar, el metro va a cargar el mismo número de pasajeros, si es subterráneo que si es elevado. Tiene impactos urbanísticos y ambientales distintos, son mayores en lo elevado que en lo subterráneo, pero también hay mayores riesgos geológicos y de otro tipo cuando es subterráneo. Esas valoraciones no son políticas, son técnicas. Entonces, apreciados bogotanos, hay 2 propuestas sobre la mesa. La de los que, como yo, hemos propuesto, ese fue mi compromiso como candidata del Verde, y ustedes me eligieron para eso,
Me eligieron con ese programa de gobierno, tanto a mí como a los concejales del Verde que propusimos. No parar la primera línea del metro, sino construirla. Y cumplimos. Vamos al 25% de ejecución. Y les propusimos que en vez de parar la primera línea del metro, más bien hiciéramos la segunda. Y la estamos haciendo, está en licitación, empieza el año entrante su ejecución, que es subterránea y va a su Engativá. Entonces está en sus manos decidir si se para el metro, si todos pagamos 15 billones de pesos más por hacer el mismo número de kilómetros de metro, y además se aplaza 10 años. Ya no lo estrenaremos en el 2028, sino por allá en el 2038. Con todas las incertidumbres que eso genera. O si continuamos el proyecto. Pero es que la mala noticia hoy es doble, apreciado Gustavo, porque los políticos en campaña, pues, unos proponen hacer y otros proponen parar. Y hoy con la noticia que nos levantamos es que otros candidatos del nuevo liberalismo, el partido del candidato Carlos Fernando Galán, pusieron una acción judicial y han logrado que un juez pare. Pero no solamente es que para la licitación del corredor verde séptima, es que dice que no se podrá hacer ningún proyecto que tenga carriles exclusivos y buses eléctricos en la séptima, que no se podrá. Con lo cual, apreciados bogotanos, por cuenta de esta acción judicial de estos candidatos políticos del nuevo liberalismo, pues 48.000 millones de sus pesos de sus impuestos que se habían invertido en los estudios, los diseños y la licitación de la séptima, pues se van a la caneca. Todo ese proyecto tendrá que empezar de cero, otra vez, de cero. Con lo cual, pues no vamos a tener una solución de corto plazo para el transporte público, que es el que usa, querido Gustavo, el 80% de la gente que nos está oyendo. El 80% de los bogotanos no usa carro, no tiene moto, lo que usa es transporte público. Y si no tiene carriles exclusivos, y si no tiene buses eléctricos, pues va trancado. Va trancado porque va compitiendo con los otros modos. Entonces, el petrismo propone parar la séptima y el nuevo liberalismo ya logró parar. El petrismo propone parar el metro y el nuevo liberalismo ya logró parar la mejora de la séptima. Con lo cual también se afecta al metro por doble vía, porque la séptima es una de las 3 alimentadoras del metro. La séptima está diseñada para que en la calle 72 bajaran los buses eléctricos desde la séptima hasta la Caracas, para que los ciudadanos con un mismo tiquete pudieran hacer transbordo de los buses eléctricos de la séptima a la primera y la segunda línea del metro que quedarán en la 72 con Caracas. Entonces, conclusión. Unos políticos del petrismo proponen parar el metro. Unos políticos del nuevo liberalismo lograron parar la séptima. Y todos los millones de bogotanos tienen 48.000 millones. 48.000 millones. Yo quiero que los bogotanos piensen cuándo en su vida han visto 48.000 millones. Lo que podrían hacer con eso para sus hijos, para sus familias, para sus negocios o para sus empresas. Pues 48.000 millones de pesos acaban de quedar por la acción judicial de 2 candidatos del nuevo liberalismo en la caneca. Y todo lo que se ha hecho, no solo en esta alcaldía, sino en anteriores, para mejorar el transporte público de la séptima a la caneca. Entonces los bogotanos tendrán que decidir este domingo de verdad. Bogotá es nuestra experiencia, ustedes lo han dicho, yo lo he explicado de todas las formas posibles, pero yo solo hago pedagogía porque es que cómo se vota tiene consecuencias. Los bogotanos sabemos que solo es cuando hemos construido sobre lo construido para mejorar que Bogotá ha avanzado. Que cada vez que se paran las obras, se sabotean, se botan los impuestos de los bogotanos a la caneca y toca volver a empezar de cero, lo único que pasa es que seguimos en el mismo trancón, seguimos en la misma contaminación. Esos políticos que paran las obras no usan transporte público, no van como usted oyéndonos en este instante en un bus, perdiendo 1.5 horas diaria de sus días en un trayecto. Entonces me parece un acto indolente y desconsiderado. Con el 80% de los bogotanos, con la inmensa mayoría que sí usa transporte público, que el petrismo quiera parar el metro, el nuevo liberalismo haya parado la séptima y entre ambos estén saboteando la conexión de la primera y la segunda línea del metro. Alcaldesa, el tema del metro
en cuanto al tema del metro, digamos, realmente qué tan fácil es reversar esto, porque uno le da la sensación de que el presidente chino como que tampoco le paró muchas bolas al tema, ni siquiera lo puso en su declaración final, y por lo que veo el presidente terminó reuniéndose en China con los mismos empresarios del metro que se había reunido ya aquí en Colombia en abril. Entonces, realmente, ¿qué tan reversible es? Digamos, en caso de que Bolívar ganara, que es el que finalmente le haría caso al presidente en ese tema del metro, ¿qué tan fácil es? Pues fácil no es nada, digamos, realmente. Pues fíjate lo difícil que es hacer, querida Vanessa. Bogotá lleva 40 años hablando de cómo arreglar la séptima y no se ha arreglado nada. Y lleva 40 años también hablando de cómo hacer el metro y no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque los políticos en campaña lo que hacen es proponer parar y sabotear. Y lo logran, muchas veces lo logran. ¿Por qué el tema, insisto yo, de su voto al Consejo y a la Alcaldía es tan importante? Y es tan decisivo, a diferencia, en este caso, de la opinión del presidente, pues que es muy respetuosa, pero que yo no la comparto desde el 2019. ¿Por qué el voto de la Alcaldía, en cambio, Vanessa, sí es crucial? ¿Por qué no se ha podido parar el metro, pese a que el presidente lleva pidiéndolo desde el día 1? Desde el día 1. Porque el contrato de las obras de Bogotá, sea la séptima, la 68, el cable de San Cristóbal o el metro, no lo hace el presidente. Esos proyectos y esos contratos los hace y los firma la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces el presidente no los puede parar. Los firmaba el presidente, lo había parado desde el día 1. Pero como él no lo firma, él puede decir, inventarse, proponer, dividir, polarizar, pero no lo puede parar en últimas, porque él no es el que hace el contrato. Los contratos de las obras de Bogotá los hace, los firma y los ejecuta la Alcaldía. Entonces el presidente no los puede parar, pero el alcalde sí. Si yo no me hubiera parado en la raya, Vanessa, a defender los impuestos y la vida de los bogotanos, el presidente Petro había parado el metro. No lo ha parado porque la que firma y ejecuta el contrato es la alcaldía. Y yo como alcaldesa no lo he dejado parar. Pero mi periodo se termina. Y este domingo los bogotanos escogerán nuevos concejales y un nuevo alcalde. Si escogen un alcalde de los candidatos del nuevo liberalismo que ya pararon la séptima y de ñapa además van a terminar parando el metro también, porque va a impedir la contrapartida y alimentación del metro que se hace en la calle 72. Una parte muy importante de la séptima es que ustedes ven que en la calle 72 terminan la primera línea del metro, empieza la segunda línea del metro, y a esa hora, parte de la hora de la séptima era conectar los buses eléctricos de la séptima hasta la primera y segunda línea del metro para que un bogotano no tenga que pagar doble pasaje ni triple, sino que con el mismo tiquete pueda usar el bus eléctrico en la séptima o bajar por la calle 72 y conectarse a la primera y segunda línea del metro. Entonces, en conclusión, Vanessa y amigos todos, el presidente, por muy importante que sea este u otro, no puede parar las obras de Bogotá, porque las obras de Bogotá las hace la alcaldía. Pero el alcalde de Bogotá sí las puede parar. El alcalde de Bogotá sí puede parar las obras, puede decidir cómo las hace o cómo no las hace. Y el Consejo de Bogotá también es muy importante, porque al final los alcaldes solo podemos hacer lo que el Consejo nos autorice. Si el Consejo no le hubiera dado la plata al alcalde anterior para hacer la primera línea del metro, pues no se había podido hacer. Yo fui al Consejo de Bogotá en mayo del 2022. Les dije, apreciados concejales, ya tenemos el proyecto listo de la segunda línea del metro subterránea a Suba y Engativá. Necesitamos, por favor, que nos autoricen la plata. Todo el petrismo votó en contra. No solamente la primera línea, votó en contra de la plata de la primera y segunda línea del metro. Afortunadamente los derrotamos, digamos, y el resto de los partidos, y yo le agradezco mucho, sobre todo a mi partido El Verde, que lidera esa discusión, y al resto de los partidos, aprobó la plata para la primera línea, aprobó la plata para la segunda línea, aprobó la plata para las becas de jóvenes a la U. Todo lo que haga la alcaldía necesita primero la aprobación del Consejo. Entonces yo por eso insisto, para efectos de las obras de Bogotá, el presidente no las puede parar. Pero para efectos de las obras de Bogotá, una mayoría de concejales o el alcalde de Bogotá sí las puede pagar. Entonces, apreciados bogotanos, es su vida, la de sus hijos, son sus familias, son ustedes los que se están demorando hoy hora y media en cualquier trayecto de transporte público en Bogotá, porque no tienen carril exclusivo. ¿Cuál es la ventaja del metro? Que tiene un carril exclusivo, que se llama viaducto o túnel.
¿Cuál es la ventaja de los cables aéreos? Que tienen un carril exclusivo que va por el aire. ¿Cuál es la ventaja de las troncales? Que tienen carriles exclusivos para los buses. Yo propuse que fueran eléctricos para que no contaminen, tengan cámaras y sean más seguros. Sin carriles exclusivos, el 80% de los bogotanos, no importa qué modo de transporte use, cable, metro o bus, seguirá trancado. Seguirá demorándose hora y media en un trayecto. En cambio, con carril exclusivo, sea en el aire en un cable, sea superficie con buses eléctricos, o sea subterráneo o elevado con el metro, pues su vida pasa de 90 minutos de viaje a 20 o 25 minutos de viaje. Eso es vida para usted, para su familia, para leer con sus hijos, para abrir un nuevo negocio, Claro. para ser más productivo en vez de estar en un trancón. Luego la decisión, bogotanos, está en sus manos. Ustedes este domingo deciden entre diferentes propuestas, todas legítimas. En eso consiste la democracia. O entre el petrismo que quiere parar y aplazar el metro, que se demore 10 años más, que nos cueste 15 años más, y estos candidatos del nuevo liberalismo que lograron parar la séptima. Son dos opciones distintas. Otros candidatos, es su responsabilidad informarse. Quienes proponen parar qué, quienes proponen hacer qué, y tomar una decisión libre este domingo. Señora alcaldesa, muchas gracias, muy amable, buen día para usted. Un gran abrazo, Gustavo, y a los bogotanos, buena suerte, que se informen y que este domingo decidan sobre su vida, sus familias y sus impuestos.